Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Seguimos con Unicálculo, con nuestro curso de Cálculo 1 y hoy ya vamos a entrar en un tema nuevo. Ya estuvimos calculando muchos límites, muchos ejercicios de límites, muchísima práctica y ahora vamos a pasar con un tema nuevo que es continuidad. ¿Ok? Así que la clase del día de hoy va a ser un poco teórica y al final vamos a hacer un ejercicio donde vamos a aplicar la teoría que acabamos de aprender. Bueno, empecemos. Vamos a leer la definición que tenemos acá en pantalla, que nos dice: sea f de x una función y x0 un punto del dominio. Decimos que f de x es continua en x0 si y solo si el límite de x cuando tiende a x0 de f de x es igual a f evaluado en x0. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto que tenemos acá? Vamos a verlo también con el GeoGebra, con un gráfico que tenemos acá. Entonces dice, sea f de x una función, entonces una función cualquiera, una función que depende de x, como esta de azul que podemos ver acá, ¿sí? Como cualquiera, una función normal, vamos a decir que esta función azul es f de x. Entonces tenemos una función f de x y x0 un punto del dominio. Entonces tenemos un punto cualquiera del dominio. Puede ser el 2, el 3, el menos 2. ¿Sí? Mientras tenga imagen es un punto del dominio. Vamos a tomar el punto del 2 acá, supongamos. Entonces tenemos f de x, la función azul, y x0, que sería un punto del dominio, vamos a tomar como el 2. Esto va a ser un punto del dominio. Entonces, nos dice que f de x va a ser una función continua en x0, o sea, que esta función va a ser continua en x0, si en nuestro punto, que en nuestro caso yo elegí el 2, que puede ser cualquiera, o sea, la función va a ser continua en el punto 2, si solo si el límite de que cuando x tiende a x0 de f de x es igual a f en x0. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser continua en el 2 si el límite de la función cuando x tiende a 2 es igual a f evaluada en 2. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que, vamos a verlo acá. Vamos a hacerlo gráficamente, así se entiende un poco más. Damos un poco de teoría y un poco de práctica. Tenemos nuestra función. Entonces, ¿cuándo va a ser continua en el 2? En x0 igual a 2. Bueno, vamos a ver, ¿cuánto vale f en 2? Entonces, en 2 la función vale 1, ¿lo ven? Porque yo me paro en el 2 y subo hasta la función, me da 1. Entonces, no me olvido que f en 2 vale 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi función va a ser continua en el punto x0 igual 2 si el límite, cuando x tiende a 2, en este caso, es igual al mismo valor que la función evaluada en 2. ¿Qué quiere decir esto? Dijimos recién que f en 2, o sea, la función en el 2 vale 1. Entonces, para que sea continua en el punto igual 2, el límite cuando x tiende a 2 de mi función tiene también que valer 1. O sea que ambos, tanto la función evaluada en 2 tiene que valer 1. Y el límite de la función, el límite de esta función cuando x tiende a 2 también tiene que valer 1. Este es un ejemplo. Si se cumple eso, la función es continua en el 2. Y como podemos ver, f es continua en 2 porque f de x, la función en el 2 vale 1. Y el límite, si lo calculo, obviamente es muy fácil calcular este límite, va a valer 1 también. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Supongamos con otro punto, vamos a tomar por ejemplo el 0. Vamos a ver si es continua en el 0. Bueno, entonces me paro en el 0, f en 0, o sea la función en el 0 vale menos 1. Entonces, los límites, el límite de f de x cuando x tiende a 0 debería valer menos 1 y efectivamente vale menos 1 gráficamente, fácilmente hablando, ¿no? Bueno, ¿qué es que sea una función continua en un punto? Bueno, es lo que yo dije recién. ¿Cuándo no va a ser continua? Cuando yo calcule el límite, cuando por ejemplo, supongamos que f, vamos a tomarlo de vuelta, f en menos 2 me da menos 3, ¿lo ven? Y yo me paro en menos 2, me da menos 3. Y bueno, supongamos que yo calculo el límite y en vez de que cuando yo calculo el límite cuando x tiende a menos 2, en vez de que me dé menos 3 me da 1. Entonces ahí no es continua en el menos 2. ¿Por qué? Lo evalúo me da una cosa y cuando calculo el límite en el mismo punto me da otra cosa. ¿Se entiende? Pero es muy fácil. Me tiene que coincidir tanto evaluar la función y el límite. Si me coinciden los dos, entonces es continuo en el punto. Sigamos leyendo. Y decimos que f de x es continua en todos los puntos. Decimos que f de x es una función continua
si f de x es continua en todos los puntos del dominio. ¿Qué quiere decir esto? Que una función va a ser continua si es continua en todos esos puntos del dominio. Es decir, que para que esta función que está acá sea continua, en todos los puntos debe ser continua. O sea, en todos los puntos de su dominio, la función debe ser continua. Básicamente, una función es continua si yo la puedo dibujar sin levantar la lapicera. Puedo doblar todo lo donde yo quiera, pero no puedo levantar. Por ejemplo, acá vemos que hay un punto de discontinuidad que lo vamos a trabajar ahora, pero acá el gráfico iría así, y acá, en este punto, pega un saltito. Acá no hay función. Entonces no sería continua en este punto. ¿Estamos? Si no entienden, por favor rebobinen, o sea, retrocedan el video, perdón, y van a ver que es muy fácil. Además, podemos, cuando una función es discontinua, cuando no es continua, podemos clasificarla. Vamos a verlo. Acá. Cx0 es un punto de discontinuidad de f de x. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que supongamos que este punto que yo tengo acá, la función no es continua. O sea que el punto, en este caso el 3, es de discontinuidad de la función x. O sea, el 3 es de discontinuidad porque no hay dominio acá. ¿Sí? Entonces en el 3 sería discontinuo. Entonces, si el límite de x cuando tiene x0 de f de x existe, entonces es discontinuo evitable. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una función, supongamos esta, que es discontinua en un punto, pero, no termina acá. Si yo le calculo el límite, supongamos que, vamos a tomar otro punto, supongamos que tomo el 7. Vamos a tomar el 7. Supongamos que la función f en el 7 no es continua. Pero, si yo tomo el límite cuando x tiende a 7 de la función esta, y me da que existe el límite, me da un número cualquiera, entonces podemos decir que esa función en el 7 es discontinua evitable. Se puede evitar, es decir que se puede reescribir de otra manera. ¿Okay? No es continua, pero va a ser discontinua evitable porque existe el límite en ese punto donde la función no es continua. Puede ser un trabalengua, pero van a ver que es muy sencillo. En cambio, si el límite cuando x tiende a x era de f de x no existe, entonces es discontinua esencial. ¿Qué quiere decir? Dijimos que en el 7, un ejemplo, la función era discontinua, o sea, no era continua la función. Entonces, si yo tomo el límite de f de x cuando x tiende a 7 y ahora no me da un resultado, me da que el límite no existe, me da que es infinito, supongamos, entonces ahí no se puede observar la función y se puede decir que es discontinua esencial. Entonces, puede ser discontinua evitable o discontinua esencial. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Me dice, estudie la continuidad de la siguiente función en los puntos indicados. En caso de tratarse de un punto de discontinuidad, clasificarlo en discontinua evitable o discontinua esencial. Bueno, entonces nos da la función f de x es igual a x cuadrado menos 4x más 3 dividido x menos 3. Y me da para estudiar en x0 igual 1 y en x0 igual 3. Entonces vamos a empezar entonces con x0 igual 1. ¿Okay? Bueno, acá me olvidé de escribirlo, pero antes de empezar todo, tengo que ver el dominio de f de x, de esta función que tengo acá. Vamos a ver el dominio de x. Bueno, en el numerador no tendría ningún problema porque es una función cuadrática, donde todos son continuas, y en el denominador tendría problema porque es una división nuevamente, entonces podría haber un problema acá, como esto es una función racional, el denominador no puede ser igual a 0. Entonces x menos 3 tiene que ser distinto de menos 0. Este x menos 3 que está acá tiene que ser distinto que 0. Entonces, como no puedo hacer una desigualdad, o sea, una no igualdad, vamos a tomar la igualdad de x menos 3 igual a 0. Entonces paso el x para el otro lado y me queda que x igual a 3. Entonces, el 3, si yo lo pongo acá, me da 0 esto. Por lo tanto, me da 0 el denominador, perdón. Por lo tanto, el 3 no es parte del dominio de la función de x. Vamos a anotarlo. Entonces, el dominio de f de x es todos los reales menos el numerito 3. Muy importante. Y empecemos a trabajar con x0 igual 1 ahora. Vamos a ver si es continua en x. En x0 igual 1, este x0 es igual a x igual 1. O sea, este x. X igual 1 acá. Bueno, ¿qué tengo que ver? Para que sea continua, ¿qué dijimos? Decimos que f de x es continua si solo si el límite, ¿okay? El límite de cuando x tiende a x0 de f es igual a f de x0. Primero,
x0 igual 1 tiene que ser parte del dominio. Lo dice acá la definición, sea f una función y x0 un punto del dominio. Veamos. ¿1 pertenece al dominio de la función? ¿De esta función? Sí. ¿Por qué? Porque el dominio son todos los reales menos el 3. Solamente el 3 no es parte del dominio. El 1 es parte del dominio. Entonces, buenísimo. Vamos bien. El 1 podría ser continuo. Y ahora tendríamos que calcular el límite. Perdón, tendríamos que evaluar la función en 1. Vamos a evaluar. Evaluamos la función en 1. Evaluar una función en número es ver cuánto vale la función en ese número. Entonces tenemos nuestra función que es esta y vamos a evaluarla en 1. O sea, donde tengo una x voy a poner el 1, nada más. Y ahí me va a dar cuánto vale la función en el 1. Entonces tenemos x cuadrado menos 4x más 3 dividido x menos 3. Entonces donde tenemos una x voy a poner un 1. ¿Ok? Entonces me va a quedar 1 cuadrado menos 4 por 1 más 3 dividido 1 menos 3. Hago las cuantitas. 1 cuadrado es 1 menos 4 por 1, 4 más 3. Abajo 1 menos 3 es menos 2. En el numerador me va a quedar 1 menos 4 menos 3 más 3. Y en el denominador menos 2. En el numerador menos 3 más 3 es 0. Y en el denominador menos 2. Entonces 0 dividido un número me da 0. Por lo tanto, f en 1 es 0. Buenísimo. ¿Qué me dice la definición? Me decía que para que sea continuo en un punto, primero ese punto tiene que pertenecer al dominio. Dijimos que el 1, que estamos trabajando en el x0 igual 1, pertenece al dominio. Ya lo vimos por qué. Ahora lo evaluamos. Ya tenemos f en x0 sería f en 1, que es igual a 0. F evaluado en 1 me da 0. Y en 1 porque estoy trabajando en x0 igual 1, obviamente, ¿no? Y ahora me quedaría calcular el límite. El límite cuando x tiende a 1 de la función x. Y eso, si me da 0 el límite, entonces, como coincide, tiene que coincidir la función evaluada en el número, me da un número. ¿Ok? Entonces después calculo el límite, vamos a calcularlo ya. Ahí ya lo puse, mira, calculamos el límite en x0 igual a 1. Si el límite es 0, o sea, lo que yo calculé recién, que me dio 0, entonces f de x es continuo en 1. ¿Estamos? Si acá me hubiese dado 4, entonces el límite cuando lo calcule me tiene que dar 4, para que sea continuo en ese punto. Recuerda, para que sea continuo en un punto, tiene que pertenecer al dominio. Tengo que evaluar la función. Si me da un número, si me da 3, por ejemplo, entonces cuando calculo el límite en donde estoy calculando, me tiene que dar 3. Si me da 5, me tiene que dar 5. Siempre tiene que ser el mismo. En este caso me tiene en f en 1, me da 0. O sea, el límite cuando lo calcule en 1, me tiene que dar 0. Entonces calculamos el límite cuando tiende a 1. ¿Por qué cuando tiende a 1? Porque estamos en x0 igual a 1 de la función. Entonces, fácil calcular un límite, ya lo hicimos muchas veces. Donde tengo una x, pongo un 1. 1 cuadrado menos 4 por 1 más 3. Sobre 1 menos 3. Calculo el límite, es muy fácil. Ni lo hago y esto me da 0. Buenísimo. Entonces, como me dio 0, me tenía que dar 0 acá. La función, claro, como f en 1 es igual al límite, cuando x tiene 1 de f de x, que es 0, f en 1 es 0, que es igual al límite cuando x tiene 1 de f de x, que me dio 0, es continua en 1. Y vamos a verlo. Este gráfico que está acá es el de la función. Y vamos a ver. Dijimos que la función en 1 me daba 0. Buenísimo, en 1 me da 0 porque estoy en el eje Y. Y el límite, obviamente, es cuando x tiende a 1, me da 0. Buenísimo. ¿Y cuál era el otro punto que me pedía calcular? Ya lo dimos en 1. Y ahora vamos en x0 igual 3. Vamos a hacer lo mismo. Pero acá teníamos un problema. ¿Cuál era el problema? Estamos en x0 igual 3. ¿Qué pasaba? ¿Recuerdan el dominio? El dominio de mi función no me permitía tomar el 3. El dominio de f de x eran todos los reales menos el 3. Por lo tanto, el 3, que está acá, ¿lo ven el 3? Tiene acá un vacío. ¿Lo ven esto? Esto no es un punto, esto es un vacío. Quiere decir que no hay nada dentro de ese punto. La función tomaba los valores de todos los reales menos el 3. ¿Qué quiere decir? Que en el 3 no hay nada. Está vacía esa función, hace un salto. No toma nada de ahí. Por lo tanto, ahí tenemos un punto de discontinuidad. Entonces aquí ahora la consigna nos pedía clasificarlo entre discontinuo evitable o discontinuo esencial. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos abajo. Calculamos el límite en x0 igual 3. Si existe el límite en x0 igual 3,
entonces f de x es discontinua habitable en x0 igual 3. Si no existe, entonces es discontinua esencial. ¿Qué quiere decir? Ya sabemos que es discontinua, porque estamos calculando en x0 igual 3 y vimos que el 3 no es parte del dominio de nuestra función. Entonces, vamos a calcular el límite ahora de esa función cuando x tiende a 3. Si el límite existe, entonces mi función f de x es discontinua habitable en el x0 igual 3, o sea en x igual 3. Y la voy a poder reescribir de otra manera, que ya lo vamos a ver, si es que se puede. Ahora, si no existe, entonces es discontinua esencial y ya no se puede hacer nada, no se puede reescribir. Entonces lo que deberíamos hacer ahora es calcular el límite. Vamos a calcular el límite de f de x cuando x tiende a 3, que es, ¿por qué cuando tiende a 3? Porque nos pide en x0 igual 3, que estaba acá. ¿Okay? Ya vimos que nos parte del dominio. Entonces, ¿qué pasa? Si yo pongo el 3 acá, me va a quedar acá 3 menos 3, 0. Y acá arriba también me va a quedar 0 sobre 0. ¿Ok? Entonces tenemos una indeterminación. Pero esta indeterminación es muy fácil porque tengo x cuadrado menos 4x más 3. Esto se puede factorizar muy fácil con la formulita menos b más menos, bla 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 bla, como x menos 3 por x menos 1. Y ahora estas dos x menos 3 se van. Y me va a quedar el límite cuando x tiene 3 solamente de x menos 1. Y ahora sí, pongo el 3 ahí, donde tengo una x. Me va a quedar 3 menos 1 que es igual a 2. Por lo tanto, el límite de f de x cuando x tiende a 3 es 2. Por lo tanto, el límite existe. Y como el límite existe, entonces como era un punto de discontinuidad y el límite cuando x tiende a 3 de f de x me da 2, o sea que existe, entonces es una función discontinua evitable en x igual 3. Eso es. Y se puede escribir a f de x como f monio de x de la siguiente manera. Vamos a abrir una llave y miren, ¿cómo va a ser mi f monio de x? Esta x cuadrado menos 4x más 3 dividido x menos 3 es la función original que me daban a mí. ¿La ven? Esta que está acá. Bueno, vamos a reescribir a f monio de x como mi función original si x es distinto de 3. ¿Qué quiere decir si x es distinto de 3? Si x nunca toca 3. Vamos a verlo en GeoGebra. Esta es la función, la que tenemos ahí. Bueno, esta es la función x cuadrado, la que ya vimos recién. Siempre y cuando x no sea 3. Porque en el 3 tiene un agujero ahí, un vacío. Pero como vimos que se podía reescribir, ¿okay? Pongo que es distinto que 3 porque 3 no era parte del dominio, gente. Espero que se entienda esto, ¿sí? Uy, está horrible acá. Bueno, como no era parte del dominio, entonces la escribo fx igual a x cuadrado menos 4x más 3 dividido x menos 3 si x es distinto que 3. Porque 3 no era parte del dominio. Pero ¿qué pasa si x igual a 3? Como calculamos el límite me dio 2. Entonces, f de x va a ser igual a 2 si x es igual a 3. ¿Ok? Entonces, voy a GeoGebra y la puedo reescribir esta parte, como acá donde tengo un 3, va a llegar hasta el 2, justo coincide, y ahí lo voy a pintar. Entonces este punto está agregado, es la f monio de x. Entonces f monio de x va a ser x cuadrado menos 4x más 3 si x es distinto que 3. Porque cuando x vale 3, me da que f es igual a 2, que fue lo que calculamos acá. Si acá me hubiera dado 5, acá pongo 5. Si acá me hubiera dado 0, pongo 0. Bueno gente, espero que hayan podido entender el video. Este es nuestro primer video de continuidad. Dijimos que esta función era discontinua evitable, no lo anoté, pero bueno. Perdón, discontinua evitable, sí. Porque lo pudimos reescribir de otra manera, si no, hubiese sido discontinua esencial. Por favor, si no entienden, pausen el video y van a ver que es muy sencillo. Nos estaremos viendo. Chao, chao.